un hombre fue injustamente encarcelado durante 25 años, a pesar de que todas las pruebas indicaban su inocencia. Cada uno de sus recursos fue rechazado por los tribunales, dejándolo sin otra opción que investigar el caso por sí mismo. Se embarcó en una búsqueda para encontrar al verdadero culpable, 15 años a esfuerzos incansables. Finalmente, descubrió la verdad detrás del caso de asesinato, sorprendiendo a todos cuando se reveló la identidad del perpetrador. La policía inicialmente consideraba a esta persona como altamente confiable. ¿Quién era el verdadero culpable y cómo logró el hombre limpiar su nombre a lo largo de 15 años? Hola a todos, soy X. Vamos a adentrarnos en las profundidades del caso de hoy juntos, explorando lo sucedido. En las primeras horas del 23 de mayo de 1991, Barry Bench, un bombero voluntario del estado de Nueva York, recibió una llamada informándole de un incendio en una granja en el área de Five Finger Lakes. Al escuchar la ubicación del incidente, Barry vaciló por un momento porque reconoció a los residentes. Sabina Kulakowski, la ex esposa de su hermano. Rápidamente se puso su uniforme, subió a su camioneta y se dirigió hacia la escena. Al llegar, encontró la granja ya envuelta en llamas, sin que ningún ocupante hubiera logrado escapar. Significaba que Sabina aún estaba atrapada dentro. A pesar de su conexión personal, Barry siguió las órdenes del capitán y se unió a los esfuerzos de extinción de incendios. Con el amanecer, lograron extinguir el fuego y comenzaron a buscar en la casa posibles víctimas. Barry Bench, como voluntario, fue asignado a inspeccionar la escena. Poco después, gritó de sorpresa al descubrir el cuerpo sin vida de Sabina a aproximadamente 90 metros de la granja. Cuando los bomberos cercanos y el capitán corrieron hacia su lado, se dieron cuenta de que Sabina no había muerto en el incendio. El cuerpo desnudo de Sabina tenía múltiples puñaladas, hematomas, quemaduras y marcas de mordiscos, lo que sugiere que había sufrido mucho antes de su muerte. Los bomberos especularon que solo un loco podría cometer tal acto atroz. Era claramente un caso de asesinato brutal. La policía llegó rápidamente y llevó a cabo una investigación exhaustiva junto con los bomberos. Finalmente, se determinó que el incendio comenzó alrededor de las 12:30 a la 1:00 de la madrugada, y se encontraron rastros de acelerante en la habitación de Sabina, lo que indicaba incendio provocado. Era muy probable que el incendiario también fuera el asesino. El examen forense de Sabina reveló muestras de ADN debajo de sus uñas, presumiblemente del perpetrador. Sin embargo, dado que las bases de datos de ADN no estaban completamente establecidas en la década de 1990, las muestras tenían un uso limitado sin un sospechoso. El informe de autopsia mostró numerosas lesiones en el cuerpo de Sabina, incluyendo quemaduras, heridas de puñaladas, traumas por golpes contundentes e incluso marcas de mordeduras, lo que dificultaba que el médico forense determinara la herida fatal. Sin embargo, no había signos de agresión sexual, lo que llevó a la policía a sospechar que el perpetrador actuó por venganza. Esto sugería un motivo de vendetta. ¿Pero quién podría haber enojado a Sabina? Examinemos su historial. Sabina Kulakowski, de 49 años en el momento del incidente, se había divorciado de su esposo, Ron Bench, 2 meses antes. Trabajaba como cuidadora en el Departamento de Protección Infantil en el condado de Cayuga. Su círculo social ya era limitado, interactuando principalmente con colegas y niños. Casi no se reportaron conflictos. La única fuente plausible de animosidad parecía ser su reciente divorcio de Ron. Por lo tanto, la policía trajo a Barry, el hermano menor de Ron, el bombero voluntario que descubrió el cuerpo de Sabina, para ser interrogado. Según Barry, Sabina había estado viviendo con su hermano Ron en la granja que se quemó. Sin embargo, se divorciaron por razones desconocidas 2 meses antes del incidente, aunque fue una separación amistosa. Permanecieron buenos amigos, e incluso Ron permitió que Sabina siguiera viviendo en la casa después del divorcio. Barry insistió en que su hermano Ron no podía ser el culpable. Sin embargo, la policía no podía depender únicamente del testimonio de Barry, especialmente considerando su relación familiar. Entonces, la investigación se centró en el ex esposo de Sabina, Ron Bench. Después de una investigación exhaustiva, la policía descubrió que Ron estaba en Auburn, Nueva York, el día del incidente, y sus amigos y familiares confirmaron que no había salido de Auburn ese día. Por lo tanto, Ron no tenía oportunidad de cometer el crimen, y fue exonerado de sospecha. Sin otros sospechosos viables además de Ron, la policía recurrió al método más directo de resolver el caso: interrogar a todos los asociados con Sabina. Sorprendentemente, este enfoque aparentemente simplista arrojó una pista crucial.
según un colega de Sabina. Ella tenía una relación armoniosa con sus compañeros de trabajo hasta hace aproximadamente 8 meses, cuando se encontró en problemas. Debido a sus responsabilidades laborales, había llevado a una niña de 17 años al servicio de protección infantil porque la niña era víctima de violencia doméstica en casa. El padre de la niña, Roy Brown, estaba furioso con Sabina por llevarse a su hija y comenzó a acosar la oficina de servicios de protección infantil con llamadas telefónicas y cartas amenazantes, jurando matar a todos si su hija no era devuelta. Eventualmente, Roy fue arrestado por amenazar vidas y condenado a 8 meses de prisión. Fue liberado solo 6 días antes del asesinato de Sabina. Era difícil no sospechar de Roy como el perpetrador, dada su fuerte motivación. Por lo tanto, la policía fue inmediatamente a la casa de Roy para interrogarlo sobre su paradero la noche del incidente. Afirmó haber estado en casa con su novia toda la noche, pero cuando intentaron verificar su coartada con su novia, descubrieron que ella estaba actualmente encarcelada y no podría haber estado con él. Se hizo evidente que Roy había mentido a la policía. Junto con su convincente motivo, la policía no dudó en arrestarlo al día siguiente. A pesar de la negación de Roy de estar involucrado en el asesinato de Sabina, afirmando que sus mentiras anteriores fueron por miedo, todas las pruebas lo señalaban como el perpetrador. En consecuencia, la policía acusó a Roy de incendio provocado y asesinato. El 23 de enero de 1992, el caso de asesinato de Sabina fue a juicio. La fiscalía llamó a un odontólogo forense, quien presentó un informe de análisis de marcas de mordeduras en el tribunal. Según el informe, las marcas de mordeduras obtenidas de Roy coincidían exactamente con las encontradas en el cuerpo de Sabina. Posteriormente, 2 testigos, la ex esposa y la ex novia de Roy, testificaron en el tribunal, afirmando que Roy tenía la costumbre de morder cuando se enfurecía. Además, declararon que a menudo usaba las mordeduras como forma de intimidación. Basándose en esta evidencia, el jurado finalmente encontró a Roy Brown culpable de asesinato y lo condenó a 25 años de prisión. Al escuchar el veredicto, Roy se sintió desanimado y furioso. En su celda, se negó a dormir en la cama, insistiendo en que estaba reservada para criminales, mientras mantenía su inocencia. Así comenzó un largo proceso de apelaciones. A partir de 1995, Roy apeló con frecuencia a los tribunales y solicitó voluntariamente pruebas de ADN, con la esperanza de comparar su ADN con la muestra encontrada debajo de las uñas de Sabina, con el objetivo de demostrar su inocencia. Desafortunadamente, todos sus recursos fueron rechazados por el tribunal. Además, se informó a Roy que la muestra de ADN recolectada en la escena del crimen se había agotado durante las pruebas iniciales y que no había muestras de ADN disponibles para una comparación adicional. Esta noticia destrozó las esperanzas de Roy, ya que creía que las autoridades querían desanimarlo deliberadamente. Sin embargo, sin que Roy lo supiera, aún quedaban muestras de ADN disponibles. Las autoridades lo engañaron intencionalmente, ya que la tecnología de ADN no estaba completamente desarrollada en la década de 1990, lo que requería recursos significativos para las pruebas. Por lo tanto, el sistema de justicia se mostraba reacio a gastar recursos en un criminal convicto como Roy, a quien consideraban culpable sin lugar a dudas. Sin embargo, Roy no se dio por vencido. En cambio, se volvió más decidido. Dado que no podía confiar en otros, decidió tomar cartas en el asunto. Durante los siguientes 7 años, pasó cada día en la biblioteca de la prisión, estudiando incansablemente la ley y recopilando casi toda la información relacionada con su caso. Luego, envió estos materiales a su padrastro para su custodia. Gradualmente, Roy sintió que estaba más cerca de descubrir la verdad. Sin embargo, justo cuando se sentía esperanzado, recibió una noticia devastadora. La casa de su padrastro había sido destruida en un incendio masivo, consumiendo toda la información que había recopilado durante 7 años, incluidas 570 páginas de documentos judiciales. Este contratiempo casi llevó a Roy a la desesperación por primera vez desde su encarcelamiento. Pero luego, descubrió la existencia de la Ley de Libertad de Información en los Estados Unidos, una ley recién establecida en 1996 destinada a hacer que la información de la sociedad sea completamente transparente, permitiendo que las personas comunes accedan fácilmente a la verdad. Según esta ley, Roy tenía derecho a comprar todos los documentos públicos relacionados con su caso por solo 15 centavos por página, con un total de $28.50. Después de enviar el pago requerido, Roy recibió pronto un expediente que contenía todos los documentos relevantes relacionados con su caso. Dentro, se documentaron registros detallados de todas las personas involucradas en el caso. Inmediatamente,
Roy comenzó a estudiarlos. Después de revisar los documentos minuciosamente, Roy descubrió de repente que esta colección de información era aún más completa que la que había compilado en los últimos 7 años. Sorprendentemente, había un conjunto de registros de interrogatorios policiales que él nunca había visto antes. Fue este conjunto particular de transcripciones lo que finalmente llevó a Roy a descubrir la verdad del caso. La pieza crucial de testimonio vino de una mujer llamada Tammy. ¿Recuerdas a Barry Banch, el bombero voluntario que fue el primero en descubrir el cuerpo de Sabina? Sabina era la ex esposa del hermano de Barry, lo que la convertía en la ex cuñada de Barry. Tammy, la testigo clave, era la esposa de Barry. En su testimonio de ese año, Tammy describió cómo, la noche del incidente, estaba sentada en el asiento del pasajero del coche de Barry mientras él se apresuraba hacia el incendio. Recordaba vívidamente que Barry no se dirigió directamente a la escena. En cambio, se detuvo aproximadamente a 100 metros de distancia para buscar alrededor algo sospechoso. Esta información fue crucial. Roy, que había revisado minuciosamente el expediente del caso, sabía que el cuerpo de Sabina fue encontrado aproximadamente a 90 metros de la casa. Además, fue Barry quien descubrió el cuerpo primero, aparentemente como si supiera la ubicación exacta de Sabina de antemano. Esta coincidencia despertó de inmediato el interés de Roy, y cuanto más investigaba a Barry, más sospechoso se volvía. De hecho, cuando la policía recibió el testimonio de Tammy en ese momento, habían investigado a Barry. Sin embargo, Barry proporcionó una coartada clara, afirmando que estaba en un bar bebiendo hasta la 1:30 a.m. la noche del incidente, que fue después del tiempo estimado del incendio en la casa de Sabina, entre las 12:30 y la 1:00 a.m. Investigaciones policiales posteriores corroboraron la coartada de Barry. El dueño del bar y el personal confirmaron que Barry realmente salió del bar a la 1:30 a.m. Sin embargo, durante la investigación, hubo una pequeña discrepancia. Un cliente habitual del bar afirmó haber visto a Barry salir del bar a medianoche. Sin embargo, esta persona no pudo confirmar cuándo regresó Barry, ya que no eran conocidos y no prestaron atención continua a la presencia de Barry. Al ver esta información, Roy desarrolló una teoría. Supongamos que Barry salió del bar a medianoche y regresó a la 1:30 a.m. En ese caso, la ventana de 1 hora y media entre ambos habría sido suficiente para que él cometiera el asesinato y luego regresara al bar. Esto invalidaba la coartada de Barry de no estar presente durante el crimen. Sin embargo, en ese momento, la policía no continuó investigando más. En cambio, optaron por creer en Barry simplemente por su identidad como bombero voluntario. Subconscientemente, lo consideraban uno de los suyos. Sin embargo, la realidad era que los bomberos voluntarios no eran bomberos regulares. No tenían turnos ni deberes oficiales. Solo eran convocados por el jefe de bomberos cuando había un incendio importante, esencialmente trabajadores temporales. Por lo tanto, a nadie le importaba mucho el carácter o el pasado de un trabajador temporal. Mientras estuvieran físicamente aptos, podían trabajar. Al enterarse de esto, Roy pidió de inmediato a sus amigos en el exterior que comenzaran a investigar detalladamente a Barry. Descubrieron que Barry había sido arrestado por agredir a una niña, y ella luego había obtenido una orden de restricción en su contra. Además, una de las vecinas de Barry expresó miedo hacia él, señalando su extraña mirada hacia las mujeres. Era evidente que Barry tenía muchos problemas. Por lo tanto, lanzaron una investigación más exhaustiva sobre él y descubrieron numerosas instancias de su comportamiento aborrecible, solidificando la sospecha de que Barry era realmente el verdadero culpable. El 24 de diciembre de 2003, Roy volvió a contactar al tribunal, exigiendo que anularan su condena basándose en las pruebas existentes. Sin embargo, su solicitud fue una vez más denegada. Roy se enfureció más con cada rechazo. Así que hizo un movimiento audaz. Escribió una carta directamente a Barry con su propio nombre. La carta decía: Barry Banch. Soy Roy Brown. Sé sobre tus acciones despreciables contra Sabina. Pronto tendré tu ADN y demostraré que eres el asesino, el que me ha causado más de una década de prisión injusta. Recuerda lo que digo, expondré tus malas acciones. Feliz Navidad, pero mejor no estés feliz. Roy pretendía que esto fuera un farol, ya que no tenía pruebas concluyentes contra Barry y no podía estar completamente seguro de que fuera el asesino. Sin embargo, lo que Roy no anticipaba era la grave consecuencia de su acción. 5 días después, leyó en el periódico sobre el suicidio de Barry al lanzarse frente a un tren de Kentucky en las primeras horas de la mañana.
Al escuchar esta noticia, Roy quedó momentáneamente aturdido. Luego estalló en un acceso de ira en la prisión, sin importarle el espectáculo que estaba haciendo. Nunca imaginó que simplemente asustar un poco a Barry lo llevaría al suicidio. Ahora que el verdadero culpable estaba muerto, anular la condena se volvía aún más desafiante. La única consolación era que Roy ahora podía estar completamente seguro de que Barry era realmente el verdadero perpetrador del crimen. Pero con el verdadero asesino muerto, Roy se encontró perdido. Sin opciones restantes, recurrió a organizaciones de base para pedir ayuda. A principios de 2005, Roy se puso en contacto con una organización llamada el Proyecto Inocencia, esperando que pudieran ayudar a limpiar su nombre. Con Barry ahora fallecido, la única evidencia que podría demostrar la inocencia de Roy era la muestra de ADN de Barry. El Proyecto Inocencia se puso en contacto de inmediato con el tribunal local para solicitar la exhumación del cuerpo de Barry para obtener evidencia de ADN. Sin embargo, el tribunal rechazó su solicitud citando evidencia insuficiente. Sin desanimarse, el Proyecto Inocencia ideó otro plan. Propusieron comparar el ADN de la hija de Barry con el ADN de Sabina. Dado que los parientes cercanos tienen perfiles de ADN similares, una alta coincidencia entre el ADN de la hija de Barry y el ADN del perpetrador implicaría fuertemente a Barry como el asesino. Aunque esto no se podría utilizar como evidencia directa, proporcionaría un apoyo sustancial para la inocencia de Roy. Cuando volvieron a solicitar la obtención de la muestra de ADN de Barry, el tribunal no tenía motivos para negarse. El Proyecto Inocencia se puso en contacto de inmediato con la esposa de Barry, Tammy, y explicó sus intenciones. Después de obtener la muestra de ADN de la hija de Barry, realizaron la comparación en el laboratorio. Sin embargo, los resultados fueron inesperados. La coincidencia entre el ADN de la hija de Barry y el ADN del perpetrador fue solo del 50%. Esto generó dudas sobre la culpabilidad de Barry, a pesar de otras indicaciones que lo señalaban como el verdadero culpable. En este momento, el Proyecto Inocencia tuvo una idea innovadora. Especularon que quizás la hija de Barry no era su hija biológica. Sin embargo, lograr que la esposa de Barry admitiera esto era poco probable. Para verificar su hipótesis, necesitaban la muestra de ADN de Barry. Dado que su solicitud anterior al tribunal había sido denegada y anticipaban un resultado similar, el Proyecto Inocencia decidió adoptar un enfoque diferente. Planearon aprovechar la opinión pública para presionar al tribunal para que aceptara su solicitud. Primero, difundieron información sobre el caso a través de diversas plataformas mediáticas, insinuando la posibilidad de una condena errónea. Luego, relataron el arduo viaje de apelaciones de Roy a lo largo de los años para generar simpatía pública. Cuando el sentimiento público alcanzó su punto máximo, el Proyecto Inocencia volvió a solicitar al tribunal. Esta vez, el tribunal, bajo presión de la opinión pública, finalmente concedió su solicitud para obtener la muestra de ADN de Barry. Después de obtener la muestra de ADN de Barry y múltiples comparaciones realizadas por expertos forenses, se determinó de manera concluyente que los dientes de Barry coincidían con las marcas de mordeduras encontradas en el cuerpo de Sabina. Además, el ADN de Barry coincidía con el ADN encontrado en el cuerpo de Sabina. Esto probaba de manera inequívoca que Barry era de hecho el verdadero asesino de Sabina. Mientras tanto, durante las investigaciones posteriores, la policía descubrió el motivo de Barry para el crimen y reconstruyó toda la secuencia de eventos. Según el testimonio de los amigos de Barry, Barry tenía problemas financieros en los días previos al incidente. En consecuencia, apuntó a la propiedad donde Sabina vivía actualmente. Esta propiedad originalmente pertenecía al hermano de Barry, Ron, pero por amabilidad, Ron se la había dejado a Sabina después de su divorcio. Barry no pudo aceptar que la propiedad fuera para otra persona y no para él. Así que, la noche del incidente, impulsado por el alcohol, Barry fue a la casa de Sabina. Los dos discutieron sobre la propiedad de la casa, con Barry insistiendo en que pertenecía a su familia y ordenando a Sabina que se fuera inmediatamente. Sabina se negó a irse, lo que llevó a un altercado verbal que finalmente se convirtió en físico. En un acceso de ira, Barry perdió el control y mató a Sabina. Luego prendió fuego a la casa en un intento de destruir pruebas. Sin embargo, Sabina, a pesar de estar herida, logró escapar de las llamas, solo para ser descubierta por Barry afuera y posteriormente asesinada. Esto explica por qué el cuerpo de Sabina fue encontrado afuera de la casa. Después de asegurarse de que Sabina había sucumbido a sus heridas, Barry regresó al bar para establecer una coartada. Ahora, con la verdad finalmente expuesta al mundo, en enero de 2007, a la edad de 46 años, Roy Brown finalmente salió de la cárcel.
respirando una vez más el aire de la libertad. La perseverancia de Roa durante todo el calvario es verdaderamente admirable. Durante 15 largos años, nunca se doblegó ante el destino, incluso cuando toda la sociedad parecía estar en su contra. Sin nadie que lo ayudara, confió únicamente en sí mismo. Al final, a través de su determinación inquebrantable y esfuerzo, logró limpiar su nombre con éxito y demostrar su inocencia. Él inspira a todos a nunca renunciar a sus creencias y a seguir luchando por lo que es correcto. ¿Cuál es su opinión sobre este caso? Por favor, comente a continuación antes de pasar al segundo caso. El 28 de mayo de 1981, un niño de 11 años presenció el asesinato de su madre en casa. Como único testigo, proporcionó una pista crucial a la policía. Sin embargo, las autoridades desestimaron su testimonio como simple charla infantil y no lo tomaron en serio, lo que llevó a que el verdadero culpable evadiera la captura durante años. No fue hasta una década después, con la divulgación en los medios y una reevaluación del caso, que surgieron numerosas sospechas. Durante la reevaluación se descubrió que el caso involucraba a varios agentes del orden, lo que llevó a darse cuenta de que este caso no era tan sencillo como parecía inicialmente. La historia se desarrolla en Milwaukee, Wisconsin, una ciudad conocida por su producción de cerveza, siendo uno de los principales centros cerveceros de Estados Unidos. En esta ciudad aromática vivía la bella Christine Schultz, nacida el 15 de noviembre de 1950 en Michigan. A los 18 años, se casó con Alfred Schultz, quien tenía 19 en ese momento, y se mudaron a Milwaukee. Christine era una mujer tradicional con fuertes valores familiares. Poco después del matrimonio, dio a luz a 2 hijos, Sean y Shannon, y se convirtió en ama de casa a tiempo completo. Fred siguió una carrera en la aplicación de la ley, llegando eventualmente a ser detective después de años de trabajo arduo. Finalmente compraron una casa propia. Sin embargo, a medida que mejoraban sus condiciones de vida, su matrimonio comenzó a deteriorarse. Fred desarrolló hábitos de beber y frecuentar clubes nocturnos, involucrándose eventualmente en relaciones extramatrimoniales. Christine, siendo una pensadora tradicional, no podía tolerar este comportamiento. En consecuencia, el 11 de noviembre de 1980, después de 12 años de matrimonio, se divorciaron. Fred rápidamente se volvió a casar con Maury Bambanak, mientras que Christine, sin culpa alguna, obtuvo la custodia de los niños y la propiedad de la casa por decisión del tribunal. Además, se ordenó a Fred pagar una pensión mensual sustancial. Por lo tanto, Christine no tenía cargas financieras y sus hijos estaban creciendo. Incluso comenzó a salir con un nuevo hombre llamado Stuart Honack, quien también resultaba ser un oficial de policía. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ella embarcarse en un nuevo capítulo de su vida, un accidente repentino e inesperado puso fin a su vida de manera trágica. Por favor, recuerden estos 3 nombres, todos vengan aquí e intenten adivinar quién es el culpable en este caso. Solo uno de estos 3 nombres. ¿Qué sucedió esa noche? ¿Qué ella presenció su hijo? Descubrámoslo juntos. Retrocedamos hasta el 28 de mayo de 1981. A las 2:35 am del 28 de mayo de 1981, el hijo de Christine de 11 años, Sean, estaba profundamente dormido en su habitación cuando de repente sintió un líquido amargo en la lengua, despertándolo de golpe. Horrorizado, descubrió a una figura enmascarada intentando forzarle una sustancia desconocida en la boca. Sean actuó rápidamente, escupiéndola y gritando de terror, despertando a su hermano de 8 años, Shannon. Juntos, gritaron más fuerte, tal vez haciendo que el intruso vacilara en la oscuridad. Eventualmente, el intruso huyó de la habitación sin dañar a los niños. Un momento después, los 2 niños escucharon las súplicas de su madre desde la habitación de al lado. Oyeron a su madre suplicarle a alguien. Luego se escuchó un fuerte ruido, seguido de silencio. Después de un tiempo, los hermanos reunieron el valor para acercarse a la habitación de su madre. Al abrir la puerta, se encontraron con una escena horrorosa, las sábanas blancas empapadas de sangre, y su madre yacía inmóvil en un charco de sangre. El hijo de 11 años, Sean, con su creciente sentido de juicio, llamó inmediatamente a la policía. La policía llegó a la escena y encontró a Christine sin signos vitales. Solo llevaba puesta una camiseta, su mano izquierda atada al poste de la cama, un pañuelo azul metido en la boca, y una herida significativa en el lado izquierdo de la espalda, identificada como el golpe fatal. Sorprendentemente, no había signos de entrada forzada ni daño en las puertas y ventanas.
la cartera de Christine permanecía intacta. Por lo tanto, la policía dedujo que el perpetrador probablemente entró en la habitación con el consentimiento de Christine. Esto sugirió que el incidente no fue un acto aleatorio de robo, sino un ataque dirigido por alguien familiar. Posteriormente, la policía interrogó a los dos hijos de Christine. Sin embargo, debido a la corta edad de Shannon, él no pudo proporcionar mucha información sobre la escena. Por lo tanto, fue principalmente Sean, el de 11 años, quien proporcionó detalles. Según Sean, el perpetrador llevaba un chándal verde, aproximadamente 1.8 metros de altura, de hombros anchos, con cabello rojo. Basándose en el testimonio de Sean, la policía encontró cabello rojo en la escena, pero al inspeccionarlo más de cerca, parecía ser material de peluca en lugar de cabello real. Además, Sean enfatizó que los zapatos del perpetrador se parecían mucho a los usados por los oficiales de policía en servicio. Estaba seguro de esta afirmación debido a su familiaridad con el uniforme policial, ya que su padre, Fred, y el actual novio de Christine, Stuart, eran ambos oficiales de policía. Por lo tanto, Sean tenía un conocimiento agudo de los uniformes policiales. Esto significa que la descripción de Sean es altamente creíble. En consecuencia, la policía sospechaba que el perpetrador podría haber sido alguien cercano a Christine. Naturalmente, los principales sospechosos eran los dos oficiales de policía asociados con Christine, su exmarido Fred y su actual novio Stuart. Es importante destacar que, mientras investigaban el caso, los oficiales de policía encargados de la investigación, Stuart y Fred, estaban afiliados a comisarías diferentes. Los oficiales de investigación pertenecían a la comisaría A, Fred a la comisaría B y Stuart a la comisaría C, que estaba más lejos. Por lo tanto, no se conocían entre sí, y no había posibilidad de colusión deliberada durante la investigación. La policía primero investigó al actual novio de Christine, Stuart, y lo interrogó sobre su paradero el día del incidente. Según Stuart, tuvo una cita en la casa de Christine esa noche y regresó a casa alrededor de las 10 p.m. Los dos hijos de Christine estaban presentes en ese momento y pudieron probar la coartada del hombre. Además, mencionó que tuvo una llamada telefónica con Christine alrededor de las 11:30 p.m. antes de irse a dormir. Sin embargo, dado que Stuart vivía solo, no había nadie para confirmar sus actividades después de las 11:30 p.m. Además, Christine fue asesinada a las 2:30 am, él dándole tiempo suficiente para regresar y cometer el crimen. Por lo tanto, la policía no lo descartó como sospechoso, pero llevó a cabo una investigación más exhaustiva. Durante la investigación, la policía descubrió un detalle intrigante sobre Stuart. Tenía una vecina de 50 años llamada Daisy que mostraba un gran interés en la complexión física de Stuart. Ella a menudo lo observaba secretamente a través de la ventana cuando olvidaba cerrar las cortinas mientras dormía. La noche del incidente, el 28 de mayo, Daisy observó a Stuart a través de la ventana cuando olvidó cerrar las cortinas nuevamente. Esta observación involuntaria proporcionó a Stuart una coartada sólida para el momento del crimen. Como resultado, la policía descartó a Stuart como sospechoso y centró su atención en el exmarido de Christine, Fred. A medida que avanzaba la investigación, la policía descubrió que Fred reunía todas las condiciones necesarias para cometer el asesinato. Según la información obtenida de los amigos de Fred, a menudo se quejaba de Christine, mencionando que tenía que pagar una cuantiosa pensión alimenticia cada mes y seguir pagando la hipoteca de la casa. También expresó frustración por no tener el derecho de vivir en la casa a pesar de asumir estos gastos, que consumían casi la mitad de sus ingresos. Fred también mencionó inadvertidamente durante una sesión de bebida que aún tenía una llave de repuesto de la casa. Por lo tanto, Fred tenía tanto los medios como un fuerte motivo para asesinar a Christine. El 8 de junio de 1981, la policía visitó la casa de Fred para interrogarlo, pero Fred parecía haber anticipado su llegada. Presentó una coartada para la noche del incidente, el 28 de mayo. Resultó que Fred, junto con otros dos colegas, estaba investigando un caso de robo y trabajó hasta las 3 a.m. esa noche. Sus colegas presentes en la escena pudieron corroborar su historia. A pesar de la fuerte probabilidad de su implicación en el crimen, la policía tuvo que eliminar a Fred como sospechoso debido a su sólida coartada. En este punto, la investigación llegó a un callejón sin salida. Sin embargo, el informe de autopsia de Christine proporcionó una pista crucial que le dio a la policía una nueva dirección. Según el análisis forense, la herida de bala en la espalda de Christine fue la causa de la muerte, y se recuperó una bala con un diámetro de 9 milímetros de su cuerpo, consistente con la munición estándar utilizada en un revólver calibre 38.
Armados con esta nueva pista, la policía volvió a considerar a Fred como sospechoso, especialmente cuando encontraron un revólver calibre 38 exhibido en su gabinete durante la visita anterior. La policía tenía motivos para creer que este revólver podría ser el arma homicida. Al inspeccionar el revólver, los oficiales experimentados concluyeron de inmediato, basados en la observación visual y el olor, que el arma de fuego no se había usado durante al menos un año, descartándola como el arma homicida. Fred finalmente fue absuelto de sospechas. El caso parecía llegar a otro punto muerto hasta que aproximadamente un mes después, surgió una pieza de evidencia decisiva. El 18 de julio de 1981, aproximadamente 2 meses después del incidente, Fred y su esposa, enfrentando dificultades financieras, se mudaron de su residencia actual a una casa más pequeña. Al segundo día después de la mudanza, su antigua vecina, Judy, descubrió un atasco en su desagüe. Al limpiarlo, encontró una peluca roja adentro. Este descubrimiento llamó inmediatamente la atención de la policía porque la peluca coincidía con el color de la peluca encontrada en la escena del crimen, dejada por el perpetrador. La policía llevó la peluca de vuelta a la comisaría para su análisis. Finalmente confirmado, el material de esta peluca es idéntico al encontrado en la escena del crimen. Al interrogar a la vecina Judy, la policía descubrió que la propietaria de esta peluca era la nueva esposa de Fred, Laurie. Con esta pieza de evidencia, la policía tenía motivos suficientes para sospechar de Laurie como la perpetradora. Creían que ella podría haber sido la culpable que intentó destruir evidencia al tirar la peluca por el inodoro antes de irse. En consecuencia, la policía inició un interrogatorio secreto a Laurie. Primero, la policía se acercó a Judy, la vecina, para recabar información sobre Laurie. Judy describió a Laurie no solo como una vecina, sino también como una amiga cercana, afirmando que estaba muy familiarizada con Laurie. Judy mencionó que Laurie también poseía un chándal verde idéntico al usado por el perpetrador y que la peluca roja era hecha a medida, lo que la hacía única e inconfundible. Además, Laurie se quejaba frecuentemente con Judy sobre Christine porque Fred tenía que destinar la mitad de su salario a su exesposa cada mes, afectando significativamente su nivel de vida. Laurie creía que resolver permanentemente el problema con Christine era necesario. Basándose en la descripción de Judy, la policía consideró a Laurie como una sospechosa altamente probable. Por lo tanto, la identificaron formalmente como sospechosa e iniciaron una investigación exhaustiva. Inicialmente, llevaron el revólver calibre 38 de la casa de Fred al laboratorio para un examen profesional. Los resultados contradecían hallazgos anteriores, concluyendo que el revólver era, de hecho, el arma homicida. Además, solo se encontraron las huellas dactilares de Laurie y Fred en el revólver, y Fred tenía una sólida coartada, descartándolo como el tirador. En consecuencia, la policía concluyó que Laurie fue quien usó el arma de fuego para cometer el asesinato. Mientras tanto, la policía descubrió el chándal verde en el armario de Laurie, junto con mechones del cabello de Christine en él, confirmando que era la vestimenta usada por el perpetrador durante el crimen. Además, como Fred no estaba en casa cuando ocurrió el incidente, Laurie no tenía coartada. Combinando toda esta evidencia, Laurie emergió como la principal sospechosa sin lugar a dudas. Sin embargo, Sean, el hijo mayor de Christine y testigo presencial del incidente, no estuvo de acuerdo. Insistió en que el perpetrador que vio era alto, mientras que Laurie era pequeña. A pesar del testimonio de Sean, la abrumadora evidencia señalaba a Laurie como la culpable, llevando a la policía a concluir que Sean pudo haber estado equivocado debido al miedo en el momento del incidente. Finalmente, el 28 de julio de 1981, Laurie fue arrestada formalmente bajo cargos de asesinato. A pesar de sus continuas afirmaciones de inocencia y de ser incriminada, los motivos, el momento del crimen y varias evidencias apuntaban todos hacia su culpabilidad sin lugar a dudas. En marzo de 1982, Laurie fue condenada por asesinato en primer grado por el tribunal y sentenciada a cadena perpetua. Sin embargo, este no fue el final de la historia. Durante la encarcelación de Laurie, ella nunca renunció a sus apelaciones. Sin embargo, durante 7 años completos, no hubo progreso, y finalmente, incluso ella revocó el derecho a apelar. En este punto, Laurie se dio cuenta de que buscar la libertad a través de medios convencionales era imposible. Por lo tanto, ella decidió recurrir a métodos no convencionales para obtener su libertad. En junio de 1989, Laurie conoció a un hombre llamado Dominique, que trabajaba como transportista de suministros en la prisión. Se enamoraron a primera vista y comenzaron una relación mientras Laurie aún estaba en prisión.
Con el tiempo, desarrollaron un vínculo profundo, y Dominique creía firmemente en la inocencia de Laurie. Con la ayuda de Dominique, Laurie logró escapar de la prisión con éxito el 15 de julio de 1990, y huyeron juntos a Canadá, viviendo bajo identidades falsas. Mientras tanto, las autoridades emitieron inmediatamente una búsqueda nacional de Laurie, convirtiéndola en una fugitiva muy conocida. Sin embargo, el sabor de la libertad de Laurie no duró mucho. El 17 de octubre de 1990, un turista estadounidense que viajaba por Canadá vio a Laurie e inmediatamente decidió informar a las autoridades. Posteriormente, Laurie fue arrestada por la policía local canadiense. El 22 de abril de 1991, Laurie y su novio Dominique fueron extraditados de regreso a Estados Unidos. Laurie fue encarcelada una vez más. Sin embargo, debido a la gran atención pública que atrajo este incidente de fuga, el caso de Laurie recibió un escrutinio más intenso por parte de los medios de comunicación. Varios medios de comunicación profundizaron en los detalles del caso de Laurie, descubriendo muchos aspectos ocultos. A medida que se revelaban más detalles, la gente comenzó a darse cuenta de la complejidad del caso. Gradualmente, Laurie ganó un número significativo de seguidores, todos creyendo que había sido incriminada. El equipo legal de Laurie aprovechó esta oportunidad para recopilar nuevas pruebas con la esperanza de asegurar un nuevo juicio para Laurie. Después de más de un año de esfuerzo, finalmente encontraron pruebas convincentes. Se descubrió que todas las pruebas utilizadas para acusar a Laurie tenían discrepancias. Por ejemplo, el revólver calibre .38 inicialmente considerado no letal fue clasificado como el arma homicida después de que Laurie se convirtiera en sospechosa. Además, se encontraron inconsistencias en el testimonio de la vecina de Laurie, Judy, con respecto al descubrimiento de la peluca roja. Inicialmente, Judy no tenía la intención de informarlo hasta que la policía se acercó a ella. Además, sus declaraciones sobre cuánto tiempo Laurie tuvo la peluca son inconsistentes. Además, la afirmación de la policía de que el cabello de Christine se encontraba en el chándal verde de Laurie, 2 meses después del incidente, fue considerada implausible. El equipo legal de Laurie contrató a 4 expertos en armas de fuego para volver a examinar el revólver calibre .38. Después de un análisis meticuloso, produjeron un informe de 13 páginas que concluía que el calibre de la bala no coincidía con el encontrado en el cuerpo de Christine, refutando así su papel como arma homicida. Con las pruebas más convincentes anuladas, los cargos contra Laurie naturalmente se desmoronaron. Por lo tanto, el equipo legal de Laurie presentó de inmediato el informe de evaluación al tribunal, buscando un nuevo juicio del caso. El 2 de abril de 1992, bajo presión pública, el tribunal no tuvo otra opción que reabrir el caso. Antes de que comenzara el juicio, el fiscal local contactó proactivamente a Laurie y le propuso un acuerdo. Básicamente, el tribunal rebajaría la condena de Laurie a asesinato en segundo grado, con una sentencia de 10 años. Si Laurie no impugnaba el cargo de asesinato en segundo grado ni apelaba más, el tribunal consideraría el tiempo que ya había cumplido en prisión y la eximiría de los cargos relacionados con su fuga. En otras palabras, Laurie sería liberada en el acto y recuperaría su libertad. Después de considerarlo cuidadosamente, Laurie finalmente aceptó la propuesta del tribunal. Los 10 años de prisión injusta habían afectado su vida, y la perspectiva de pasar muchos más años en prisión si el caso continuaba era insoportable. Ella prefirió renunciar a limpiar su nombre y en cambio priorizar la recuperación de su libertad más pronto. En marzo de 1993, Laurie finalmente respiró el aire de la libertad. Ella se mudó a Vancouver y comenzó una nueva vida allí. En cuanto a quién era el verdadero culpable, ella ya no le importaba ni buscaba investigar. Todo lo que ella quería ahora era vivir su vida en paz. Sin embargo, algunos ciudadanos preocupados no estaban satisfechos. Protestaron contra dejar escapar a la culpable sin justicia. Pero las autoridades estaban indefensas porque, según los términos negociados entre Laurie y el tribunal, ella aún tenía que enfrentar legalmente el cargo de asesinato en segundo grado. Entonces, desde el punto de vista legal, todavía se la consideraba la asesina de Christine, lo que significaba que el caso había concluido. La policía no tenía autoridad para investigar más. Visto de esta manera, el verdadero culpable parecía haber salido impune. En términos de proceso judicial, eso era cierto. Sin embargo, castigar a los malhechores no se limita a un solo método. Durante esa época, los medios de comunicación estadounidenses estaban ávidos de informes exclusivos y estaban profundamente interesados en descubrir la verdad.
A través de los esfuerzos incansables de varios medios de comunicación, finalmente se descubrió que el caso de Laurie no era un simple caso de asesinato, involucraba los intereses de muchos agentes de la ley. Según la investigación, Laurie había trabajado una vez como oficial de policía durante un corto periodo, pero fue despedido después de solo 3 meses porque no pudo integrarse al equipo. Esto dejó a Laurie resentido y decidido a buscar venganza. Durante su tiempo en la comisaría, Laurie aprendió involuntariamente muchos secretos de los policías y descubrió que muchos de ellos tenían vínculos con el mundo criminal. Impulsado por el deseo de venganza, Laurie entregó todos estos secretos a la sede de la policía. Sin embargo, extrañamente, la sede no tomó ninguna medida contra estos agentes del orden. Parecía que estaban protegiendo a los suyos. Insatisfecho con la falta de castigo, Laurie planeó contactar a autoridades superiores para quejarse nuevamente. Sin embargo, ella justo cuando se estaba preparando para dar este paso, ocurrió el caso de Christine y Laurie se convirtió en sospechoso. Al combinar esta información, es evidente que Laurie había sido una molestia para muchos policías. Por lo tanto, cuando ocurrió el caso de Christine, la policía fabricó pruebas bajo el pretexto de una investigación para cargar todas las acusaciones contra Laurie, con el objetivo de eliminar problemas futuros. Vale la pena señalar que la investigación sobre el asesinato de Christine debería haber sido manejada por la División A, pero después de negociaciones, fue entregada a la División B, donde Laurie había trabajado anteriormente. Todas las pruebas señalaban a Laurie como culpable, lo que levantaba sospechas de ella que su condena era una conspiración orquestada por los propios agentes del orden. La verdadera división ciertamente lo sabía, pero no tomó ninguna medida contra Laurie porque estaban protegiendo a uno de los suyos, el esposo de Laurie, Fred. La evidencia más sólida contra Fred era su coartada, que más tarde se demostró que era falsa. Durante el interrogatorio policial, Fred afirmó haber estado fuera en un caso con un colega en el momento del incidente. Sin embargo, este colega luego confesó, mientras estaba en prisión, que mintió para reducir su condena, revelando que no estaba con Fred ese día sino que patrullaba solo. La verdad salió a la luz demasiado tarde, ya que el caso ya había sido concluido y el tribunal no pudo condenar a Fred. Sin embargo, la opinión pública a veces puede ser más poderosa que la ley. Fred enfrentó la condena pública y finalmente sucumbió al tormento, falleciendo en 1999, lo que podría considerarse como una forma de castigo merecido. La muerte de Laurie nos recuerda que, a pesar de cualquier dificultad, es crucial seguir luchando por la verdad y la justicia. Es un llamado a la acción para proteger un sistema legal verdaderamente justo e imparcial, que sea la base para la equidad y la seguridad de todos. Si usted o los miembros de su familia son agraviados, ¿qué hará? Creo que la gente definitivamente no se quedará quieta. Todo el mundo dice que sin relaciones y sin dinero no se puede hacer nada. Permítanme demostrar cuán completamente incorrecta es esa noción con el siguiente caso. El 20 de septiembre de 1982, encontraron muerta a una joven en el baño de hombres. Diversos indicios señalaban a su esposo como el asesino. Sin embargo, la policía se frustró por la falta de pruebas concluyentes y tuvo que liberar al esposo sin cargos. Pero a medida que avanzaba el caso, todos se convencieron de que el esposo era un demonio despiadado. Se convirtió en el blanco del desprecio de todos, comparado con una rata en las calles. Incluso su hija se fue distanciando gradualmente de él. 35 años después, con avances tecnológicos, la policía finalmente encontró pruebas decisivas en el caso. Sin embargo, cuando se reveló la verdad, todos quedaron en shock. La historia tiene lugar en Austin, la capital de Texas. La protagonista del caso se llama Laurie Stout, nacida el 18 de octubre de 1960. En el momento del incidente, tenía solo 22 años pero ya estaba casada. El nombre de su esposo era Gary Stout, de la misma edad que Laurie. Se casaron en 1980 y tenían una hija de 1 año juntos. Tanto el esposo como la esposa trabajaban en el mismo edificio de oficinas llamado Times Tower. Laurie trabajaba como limpiadora, mientras que su esposo trabajaba como trabajador de mantenimiento. Laurie solía trabajar en turnos de noche, mientras que su esposo trabajaba durante el día, lo que significaba que no tenían mucho tiempo juntos. Esto llevó a que su relación se deteriorara gradualmente. Sin embargo, por el bien de cuidar a su hija pequeña, no tuvieron más opción que continuar así. Laurie había esperado que una vez que su hija dejara de ser amamantada, y ella pudiera volver a trabajar en horario normal, su relación se iría arreglando poco a poco.
pero no sabía que la desgracia iba a golpear en ese momento. En la mañana del 20 de septiembre de 1982, a las 8 en punto, el gerente de la Torre Times llegó como de costumbre para verificar la limpieza del edificio. Para su asombro, encontró un camión de basura estacionado frente al baño de hombres. Anticipando que más personas llegarían pronto, entró al baño para instar al limpiador a acelerar su trabajo. Sin embargo, tan pronto como entró, se quedó congelado de shock. Vio a una joven tendida desnuda en el suelo, inmóvil, con un alambre enrollado alrededor de su cuello. Al inspeccionar más de cerca, se confirmó que la fallecida era la limpiadora, Laurie Stout. Cuando encontraron a Laurie, estaba tendida desnuda en el cubículo del baño, su ropa esparcida a su alrededor. Tenía moretones por todo el cuerpo, su boca y nariz llenas de pañuelos, y se encontraron rastros de fluidos corporales masculinos dentro de ella. Era evidente que ella había sido víctima de violencia antes de su muerte. También ella había dos marcas en su cuello, una profunda y otra superficial, causadas por el alambre. Según el examen forense, la marca más profunda en el cuello fue la herida fatal. Se estimó que la hora de la muerte fue entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Combinando las pruebas encontradas en la escena, la policía reconstruyó el modus operandi del perpetrador. Parecía que el agresor tomó por sorpresa a Laurie, la estranguló por detrás con un alambre, la arrastró al cubículo del baño, la agredió sexualmente y luego la estranguló brutalmente hasta la muerte con el alambre. Esto explicaba la presencia de ella dos marcas en su cuello, una superficial y otra profunda. Pero, ¿quién fue el perpetrador? La primera persona investigada por la policía fue el gerente, quien fue el primero en descubrir el cuerpo. Sin embargo, después de la investigación, se confirmó que tenía una coartada sólida en el momento del crimen, por lo que fue descartado rápidamente como sospechoso. Siguiendo el procedimiento investigativo estándar, dado que no había sospechosos claros, el enfoque se centró en aquellos cercanos a la víctima. Esto llevó al descubrimiento de una persona con una sospecha significativa, el esposo de Laurie, Gary Stout. Las investigaciones revelaron que Gary ya había encontrado un nuevo amante, y Laurie lo sabía, lo que llevaba a frecuentes discusiones entre ellos. Sin embargo, Laurie no lo confrontó al respecto. En cambio, ella soportó la humillación y el sufrimiento, esperando mantener intacta su familia por el bien de su hija. Según la hermana de Laurie, Laurie le confió sobre la inmensa humillación y angustia que experimentaba a diario. A pesar de esto, ella eligió soportarlo por el bien de su hija. Sin embargo, Gary había mencionado el divorcio anteriormente debido a desacuerdos sobre la custodia de su hija. El problema de custodia no resuelto detuvo el proceso de divorcio. Considerando el motivo y las pruebas encontradas en la escena, la policía identificó rápidamente a Gary como el principal sospechoso. Su profesión como reparador coincidía con el uso de un alambre como arma homicida. El alambre encontrado en la caja de herramientas de Gary coincidía con el utilizado en la escena del crimen, y sus huellas dactilares también coincidían con las encontradas en la escena. A pesar de las abrumadoras pruebas, Gary se negó a confesar. Admitió la infidelidad y la tensión en su relación, pero afirmó que todo fue un comportamiento impulsivo. Afirmó que había cortado lazos con su amante y estaba intentando reconciliarse con su familia. Sin embargo, la negación de Gary no resistió las sólidas pruebas presentadas por la policía. Además de las huellas dactilares, que naturalmente podrían encontrarse en el baño ya que Gary trabajaba como reparador en la Torre Times, también proporcionó una explicación perfecta de su presencia allí. Explicó que a menudo usaba ese alambre en particular para reparaciones eléctricas, dado que coincidía con las especificaciones requeridas. Encontrar dicho alambre en el edificio era perfectamente razonable. Además, Gary ofreció una excelente razón por la cual él podría ser el perpetrador. Laurie había sido agredida antes pero todavía vivía con Gary, él por lo que no tenía motivos para cometer tal crimen. El razonamiento de Gary parecía lógico, causando algunas dudas entre la policía. ¿Podría ser todo solo una coincidencia? Para estar seguros, la policía recolectó muestras de sangre de la casa de Gary para compararlas con los fluidos corporales masculinos encontrados en el cuerpo de Laurie. Vale la pena señalar que en aquel entonces, la tecnología de ADN no estaba tan avanzada como lo está ahora. Por lo tanto, la policía solo podía determinar los tipos de sangre a partir de muestras biológicas, lo que planteaba un riesgo de condenas erróneas ya que solo hay 4 tipos de sangre. Por lo tanto, este método se utilizaba típicamente como uno de los factores en la investigación. Unos días después, los resultados de la prueba mostraron que el tipo de sangre de la casa de Gary coincidía con el tipo de sangre del perpetrador.
Si bien esto no fue una prueba concluyente, añadió peso a la sospecha sobre Gary. En este punto, casi nadie creía en su inocencia, aunque no había pruebas concretas para arrestarlo. Sin embargo, el jefe de policía Coles no saltó a conclusiones. Si bien reconoció a Gary como el principal sospechoso, insistió en que hasta que el caso se resolviera definitivamente, no podían permitirse el enfoque estrecho. En cambio, dirigió a sus subordinados a explorar otras pistas. Una investigación adicional reveló que el horario laboral de Laurie terminaba a las 10:50 p.m., justo antes de que la Torre Times cerrara a las 11 de la noche, convirtiéndola en un espacio sellado. Solo 2 personas tenían llaves del edificio, el gerente y el subgerente. El gerente había sido absuelto de sospechas, dejando al subgerente, una mujer, como una sospechosa poco probable. Por lo tanto, el perpetrador debía haber sido alguien que permaneciera en el edificio después de las 11 de la noche. Esto llevó a la exclusión de Gary como sospechoso, pero un escrutinio adicional reveló lo contrario. La Torre Times había experimentado 2 fallas eléctricas nocturnas, y Gary, responsable del mantenimiento, había obtenido acceso 2 veces para repararlas, lo que potencialmente le habría dado la oportunidad de duplicar una llave. Sin embargo, esto no se pudo verificar, por lo que la policía temporalmente dejó de lado tales incertidumbres y se centró en investigar a las personas que permanecieron en el edificio después de las 11 de la noche en la noche del crimen. A través de sus investigaciones, la policía encontró solo a un individuo, un estudiante universitario asistiendo a una sesión de tutoría nocturna. Todavía había gente alrededor porque se acercaban los exámenes, así que tendían a terminar las clases muy tarde. Después de las 11 de la noche esa noche, quedaron un total de 13 estudiantes en la clase de tutoría, 10 chicas y 3 chicos. Naturalmente, las 10 chicas fueron descartadas de inmediato como sospechosas. Entre los 3 chicos restantes, 2 estaban en pareja y salieron a cenar con sus novias después de clase. Solo un estudiante, llamado Robert Van West, estaba solo y no tenía a nadie que corroborara su paradero después de clase. Además, fue el último en salir de la clase de tutoría esa noche, lo que indica que tuvo tiempo suficiente para cometer el crimen. La policía interrogó a Robert, cuestionando por qué se quedó en la clase después del horario. Robert afirmó que no había comprendido completamente el material enseñado por el profesor, así que quería quedarse y repasar. Sin embargo, esta explicación no pudo ser verificada. La policía, frustrada con tales excusas, procedió a tomar una muestra de sangre de Robert para compararla con la muestra biológica del perpetrador. Los resultados mostraron que sus tipos de sangre eran completamente diferentes, eliminando así a Robert como sospechoso. Con Robert absuelto, la policía se quedó sin pistas. Gradualmente, el caso se convirtió en un misterio sin resolver. Sin embargo, en la mente de todos, Gary seguía siendo el principal sospechoso del asesinato de Laurie. Aunque no había sido condenado, enfrentaba un ostracismo sin precedentes. Incluso sus familiares y amigos más cercanos comenzaron a evitarlo, y perdió su trabajo. A pesar de mudarse lejos de Austin, no pudo escapar de las secuelas del caso. 15 años después del incidente, la hija de Laurie, Dell, ahora con 16 años, comenzó a albergar dudas sobre su padre al conocer la verdad sobre la muerte de su madre. Sin embargo, cada vez que ella le preguntaba a su familia sobre su madre, ellos permanecían en silencio, sin ofrecer ninguna explicación. Dell no podía conciliar al padre amable y gentil que ella conocía con la imagen de un asesino. Dividida entre la sospecha y la incredulidad, Dell decidió buscar una reinspección del caso, decidida a descubrir la verdad y librarse de la duda, ya que no quería vivir con la incertidumbre el resto de su vida. Después de años de incesantes peticiones por parte de Dell, 18 años para ser exactos, lo que marcó el 33º año desde el incidente, la policía finalmente cedió ante su persistencia y decidió reabrir el caso de asesinato de Laurie. El 20 de agosto de 2015, el departamento envió un equipo más especializado para reinvestigar formalmente el caso. Recuperaron todos los archivos de ese año y se prepararon para rastrear a cualquier persona relevante para el caso para realizar interrogatorios más detallados. Sin embargo, después de 33 años, muchas de las personas relevantes no se encontraban en ningún lado. Justo cuando la investigación policial parecía llegar a un callejón sin salida, un experto forense responsable del emparejamiento de ADN durante la investigación original se puso en contacto con la policía. Reveló un secreto impactante en su lecho de muerte. El experto forense, llamado Ozzy, ahora tenía 52 años y estaba terminal y enfermo con menos de un mes de vida.
En sus últimos momentos, confesó una mala acción que cometió hace 33 años cuando era solo un novato de 19 años en el equipo forense. En su tercer día en el trabajo, su mentor le instruyó a realizar un experimento relacionado con el caso de Laurie. ¿Recuerdas a Robert, el estudiante de tutoría sospechoso por la policía en ese entonces? El experimento de Aosi involucraba comparar su muestra de sangre con la del perpetrador. Debido al nerviosismo, Aosi rompió accidentalmente la muestra de sangre de Robert. Temiendo las consecuencias de perder su trabajo, Aosi reemplazó la muestra de Robert con la suya para la prueba. Como resultado, la prueba no mostró coincidencia. Ahora, enfrentando la muerte inminente, Aosi no pudo soportar la idea de dejar que un posible asesino escape de la justicia. Aunque no pudo estar seguro de si Robert era el perpetrador, se sintió obligado a confesar su mala acción antes de fallecer. El estatus de Robert como sospechoso fue cuestionado una vez más. Sin embargo, durante la reinvestigación, la policía descubrió inconsistencias sospechosas en la historia de Robert. Según la descripción de Robert sobre sus acciones esa noche, afirmó que se quedó para repasar el material de clase porque no lo había entendido completamente. Sin embargo, cuando la policía contactó al profesor de tutoría de ese momento, recibieron una respuesta definitiva. Según el profesor, Robert pasó la mayor parte del tiempo en clase durmiendo y era considerado académicamente inepto. Básicamente era un holgazán que asistía a tutoría solo para complacer a sus padres. Esta revelación generó dudas sobre la inocencia de Robert. Si no tenía nada que ocultar, ¿por qué mentiría? El giro inesperado de los acontecimientos dejó perpleja a la policía y los obligó a volver a considerar a Robert como sospechoso. Por lo tanto, la policía comenzó a reinvestigar a Robert y eventualmente descubrió que tenía un historial de agresión sexual a niñas menores de edad en 2 ocasiones, así como una tendencia muy seria hacia la violencia, que coincidía estrechamente con las características de un asesino. Para el siglo XXI, la tecnología del ADN se había vuelto muy avanzada. Ahora, siempre y cuando la policía recolecte el ADN de Robert y lo compare con los fluidos corporales masculinos dejados en el cuerpo de Laurie en ese entonces, pueden determinar con precisión si él es el culpable. Esta evidencia también puede ser utilizada como evidencia decisiva en la corte para el enjuiciamiento. Sin embargo, han pasado 33 años desde el incidente, y Robert mismo ha desaparecido desde hace mucho. Después de investigar, la policía descubrió que el hermano de Robert todavía está en los Estados Unidos. La similitud del ADN entre hermanos puede ser de hasta un 90%. Por lo tanto, siempre y cuando extraigan el ADN del hermano de Robert, pueden determinar si Robert es el perpetrador. Posteriormente, la policía obtuvo el ADN del hermano de Robert y, después de hacer pruebas, encontraron que coincidía en un 92% con los restos de ADN masculinos en el cuerpo de Laurie. Esto significa que Robert fue quien asesinó a Laurie todos esos años atrás. Por consiguiente, la policía solicitó inmediatamente una orden de arresto y, con evidencia incuestionable, la corte aprobó rápidamente la solicitud. El 13 de diciembre de 2016, Robert fue incluido en la lista de los más buscados del FBI, con una recompensa de $100,000 ofrecida por información del público. Tan pronto como se anunció esta noticia, Robert se convirtió en un paria, y todos querían capturarlo para reclamar la recompensa. Más importante aún, experimentó los mismos sentimientos que su familia sufrió años atrás. Antiguos amigos y parientes lo miraban con disgusto, y muchos buscaban distanciarse de él. Finalmente, cediendo a diversas presiones, el 26 de enero de 2017, Robert decidió entregarse. 2 meses después, Robert compareció ante el tribunal. Frente a pruebas abrumadoras, el tribunal finalmente lo declaró culpable de asesinato y lo condenó a 30 años de prisión. En el momento en que cayó el mazo del juez, una lágrima rodó silenciosamente por el rostro de la familia de Gary, marcando el final de 35 años de acusaciones injustas. En ese momento, su hija corrió hacia sus brazos, disculpándose repetidamente: «Papá, no debería haber dudado de ti». A lo largo de esos 35 años, su familia soportó las miradas despectivas de los demás casi a diario. En casos extremos, la gente incluso le lanzaba insultos infundados. Eventualmente, incluso su hija comenzó a dudar de él. Sin embargo, su familia nunca ofreció una explicación, dejando a todos sentirse tanto tontos como impresionados por su silencio. Aún así, no podían entender por qué Gary nunca se presentó para limpiar su nombre. Poco después, cuando Dell preguntó nuevamente a su padre, Gary, sobre este tema, finalmente reveló la razón. En resumen, se reducía a 2 palabras: culpa y remordimiento.
Resultó que Laurie no trabajaba el turno de noche para cuidar a los niños, sino para evitar a su esposo, Gary, porque desde que él traicionó a la familia, ella no podía sacudirse la tristeza. Decidió trabajar por las noches para pasar un tiempo lejos de su esposo, con la esperanza de ajustar sus emociones. Sin embargo, nunca esperó que ocurriera el accidente. Por lo tanto, Gary se culpó a sí misma por causar indirectamente la muerte de Laurie. Si Gary no hubiera traicionado a la familia, Laurie no habría trabajado en el turno de noche y el accidente no habría ocurrido. Es importante destacar que él no era inherentemente insensible. Tal vez en su juventud, le faltaba un control absoluto sobre sí mismo y sucumbía fácilmente a impulsos calientes, pero rápidamente se dio cuenta de su error. Cortó lazos con otras mujeres e intentó compensar a su esposa, pero nunca tuvo la oportunidad. Gary vivió con remordimiento, autoacusación y culpa año tras año. Por eso nunca proporcionó demasiadas explicaciones sobre la muerte de Laurie, ya que no podía convencerse de que no tenía nada que ver con él. La pasión puede brillar intensamente, pero está destinada a ser efímera. Solo el hogar es el refugio más cálido para las personas. Quizás, con el tiempo, Gary se dio cuenta de lo maravillosa que era Laurie y cómo en su indiscreción juvenil lo destruyó todo. Esta podría ser la razón por la que nunca volvió a casarse en toda su vida. La historia de Laurie y Gary nos ayuda a comprender el poder del perdón y la salvación. A pesar del dolor y la pena, su hija encontró la fuerza para perdonar a su padre y reconciliarse con él. Esta acción no solo la ayudó a liberarse de la carga del pasado, sino que también ayudó a Gary a encontrar la paz y el perdón dentro de sí mismo. Así que los 3 casos de hoy han terminado. Como siempre, ¿qué caso crees que es el más peligroso? Te estoy esperando ahí. Gracias por mirar. Si disfrutaron de mi canal, por favor consideren suscribirse. Hasta luego.